Bien, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Y bueno, como hemos estado ya habituados en cuanto a la exposición sobre el sistema antártico, el cual, como ya he manifestado, se basa en el Tratado Antártico. Dicho Tratado Antártico es muy importante porque es el sustento jurídico en el cual el sistema antártico se basa en cuanto a la composición de los actores internacionales que participan en él. En ese sentido, como ustedes ya les manifesté hace una conferencia pasada, si ustedes recuerdan, es de que dicho Tratado Antártico surge en el año de 1912 y 1959 en el contexto de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Washington y Moscú, y ese enfrentamiento el cual conllevó a que en diferentes espacios del mundo se desarrollen eventos que marcaron igualmente dicho proceso histórico. No obstante, en el año de 1959 se tomó la decisión de sustraer a dicho continente, el continente blanco, del enfrentamiento entre las dos principales superpotencias existentes en dicho momento. Dicha potencia, ustedes saben bien, fueron los Estados Unidos de América, conjuntamente con la Unión Soviética. En ese sentido, los estados de los Estados Unidos, principalmente, en el 59 se plantea un escenario para que dicho continente blanco no sea escenario de el aumento del enfrentamiento entre estas dos principales superpotencias. No obstante, dicho pretensión, enfrentamiento o dichas partes o intenciones que se tuvieron, lograron sí un cometido, dado que la Guerra Fría terminó en el año de, básicamente, la caída del muro de Berlín, o se refiere más específicamente es en 1991, con el fin, el colapso de la Unión Soviética, con Mikhail Gorbachev por parte de la Unión Soviética y un naciente Estado o líder que sería Boris Yeltsin en Rusia. Y en ese sentido, el Tratado Antártico logró su cometido con esos dos estados originarios, que fueron Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Chile, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, la Unión Soviética y algunos estados más. Por lo tanto, en esos estados que suscribieron dicho tratado, se encontraron siete más que fueron los que tuvieron pretensiones territoriales, en los cuales se incluyen a los estados del Cono Sur, igualmente se incluyen a el propio Francia, el propio Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Noruega, dicho estado en el norte de Europa. En ese sentido, la dinámica del sistema antártico consistió y se desarrolló en un ámbito de una guerra fría, de cooperación y evitar que se desarrolle, se amplíe en cuanto a la exposición, sobre todo que existió, y los enfrentamientos indirectos que existieron alrededor del mundo, como fue en el Asia, en el África, o la propia región de América Latina, que a pesar de ser una de las regiones con mayores capacidades de paz o en comparativa con otras regiones, como directamente el Medio Oriente, como el África, como el Asia mismo, se cumplió el cometido de sustraer al continente blanco de la dinámica existente entre ambos potencias, grandes potencias que dominaron en la segunda parte del siglo XX. En ese sentido, y luego del momento de unipolaridad estadounidense que gozó en la década de los 90, sobre todo con el colapso de su contraparte, los Estados Unidos de Norteamérica, cuales fue llamado, y todos son un gran prestigio, la cooperación en cuanto al continente blanco se incrementó y asimismo se pudieron desarrollar más fácilmente una serie de misiones, investigaciones sobre dicho continente. Y en ese sentido, el
en cuanto al desenvolvimiento y a la propia forma que tomó dicho continente blanco, sobre todo, la cantidad de estados con partes consultivas, ¿no? Y esos estados con una parte consultiva generalmente se desarrollaron y se manifestaron y aumentaron en cuanto a lo que significó su propia presencia con las misiones con presencia física real sobre dicho continente. En ese sentido, la presencia y la calidad de las investigaciones que dichos estados presentaron, sobre todo para sustentar sus implicancias y su presencia en dicho continente, fueron cada vez más rigurosas. Tanto así de que fue un requisito sine qua non tener una presencia y una calidad de investigaciones en el continente blanco y que llevó a que muchos estados desarrollen una serie de misiones especiales para el desenvolvimiento y para la investigación. Estas misiones conllevaron en algunos estados con unas capacidades limitadas, estatales o con unas importantes capacidades estatales, desarrollar una serie de bases en dicho continente blanco. Pero claramente que la China, la República Popular de China, en dicho momento ha desarrollado y tiene unas bases muy relevantes, muy importantes y sumamente modernas en comparativa con otros estados de la región. Asimismo, vemos de que Estado con una capacidad limitada, estatal, en cuanto a parte económica, han abierto una serie de bases en dicho continente, específicamente en la isla Rey Jorge o 25 de Mayo, el cual llevó a la investigación sobre dicho continente blanco. Eso se ubica en la llamada península antártica, ¿no? Esta isla corresponde a la longitud o a la cercanía sobre este esta porción geográfica que acerca la región de Sudamérica con el continente blanco. Y en ese sentido, en este punto y en esa dinámica de investigación antártica, claramente se ve de que los procesos de cooperación se desarrollaron en ámbitos de paz y base, sobre todo científicas, en cuanto a que dicho continente es un ambiente de cooperación, cosa que se mantiene. No obstante, con la dinámica cambiante existente en el mundo, específicamente con el conflicto bélico que se acrecentó en el año 2022 entre Rusia y Ucrania, que afectó a una serie de estados, sobre todo en cuanto a las partes constructivas que tienen una cierta presencia en voz sobre dicho acontecer en la Antártida. Dichos espacios de cooperación científica se fueron reduciendo en cuanto al planteamiento de las políticas exteriores de los estados que promueven en sí mismos unas mayores sanciones contra la parte rusa, como la parte, por ejemplo, de Francia con el presidente Macron, o por otra parte, anteriormente fue con el propio Johnson, Boris Johnson y Alex Starmer, cuales se promueve igualmente una parte y unas sanciones contra Rusia. Y evidentemente Rusia, como heredero de uno de los estados ordinarios y natarios, como fue la Unión Soviética, claramente usan esos espacios para, en cuanto a la defensa propia de sus intereses, su promoción, y específicamente para la propia sustento de las pretensiones rusas sobre la parte de Europa Oriental, el cual está en una unión muy grande y asimismo las pretensiones de algunos estados de sumarse a dicho sistema antártico se ven igualmente afectadas, en parte por las cercanías que se tiene o no con Rusia. En ese sentido, la dinámica de cooperación existente en Antártica en estos últimos años, así como diferentes foros o ámbitos de cooperación existentes alrededor del mundo, se han visto reducidos por esta dinámica o esta política exterior, el cual de principalmente los estados que tienen voz, en voto, veto en la propia Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no?
con Francia, con el Reino Unido, como fue en su momento igualmente con los Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden. Dichos espacios de coincidencia entre las partes con Rusia sirven para manifestar una parte contraria sobre dicho gobierno y sobre todo con su accionar en el Europa Oriental, Ucrania. En ese sentido, los estados como son partes constitutivas, y cuales son afectados igualmente por la subida del precio de dichos materiales básicos para la alimentación, para la agricultura, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia, con estos derivados del petróleo que sirven para la agricultura, para eliminar lo que no en la agricultura se conoce como la propia urea. Realmente, y la escasez y el aumento del precio no en sí mismo ha llevado a de que las economías, tanto de esos estados, partes constitutivas, como es el caso del Perú, como es el caso igualmente también de Colombia mismo, a pesar de que el último estado colombiano tiene dicho estatus, como si lo tiene el estado peruano, o como si lo tiene Brasil, el conflicto en Ucrania ha afectado a los estados que no directamente tienen un interés grande en cuanto a una afectación directa tan grande como si lo tendrían, por ejemplo, en la propia Francia, como líder de la propia, uno de los líderes de la Unión Europea, o como lo tendría el propio Alemania, con la decisión de eliminar la compra de gas ruso, la propia Estado que tiene interés sobre dicho continente, no son tan afectados. En ese sentido, claramente se ve de que los propios foros de cooperación existentes en el continente blanco también fueron afectados por Ucrania, por lo que acontece en Ucrania. Y claramente y lógicamente se ve de que por la igualmente aceptación o perspectiva de explotar recursos en el continente, los estados con mayor capacidad estatal en cuanto a materias económicas, en cuanto a extractivos, se beneficiarán mucho más o otra clase de actores internacionales que tengan la capacidad de extraer dichos minerales como el oro, como el petróleo, el cual les permitan hacer o tener una base económica importante para esas empresas o para esos estados que pretendan obtener recursos sobre la Antártida. Lógicamente, ello conllevaría a que el equilibrio de cooperación que existe en el sistema